La Escuela de los Espectros. Nos encontramos en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde había sido construida una nueva y flamante secundaria de 2 pisos. Aquel día tan especial era por demás soleado y la alegría emanaba de todos los asistentes a dicho evento. Durante aquel tiempo, aquella región apenas comenzaba con la urbanización. Sus calles de terracería fueron sustituidas por el pavimento. Las unidades habitaciones empezaron a proliferar como hongos. Algunos lugares de tradición fueron destruidos en aras de la modernidad. Usos y costumbres fueron reemplazados por escandalosos motores, al igual que el silencio de la noche por el bullicio de los jóvenes estudiantes, quienes se reunían en pequeños grupos en las calles para comenzar su día a día. Todos estos cambios propiciaron que más personas se fueran a vivir por aquellos rumbos, lo que ocasionó la desconfianza de los antiguos pobladores hacia los recién llegados, pues temían que sus vicios y malas costumbres corrompieran aquellas tranquilas y pacíficas comunidades. Pero por más modernidad y vanguardia que pueda haber en una población, su pasado nunca puede ser enterrado del todo, porque a veces le da por hacer de las suyas, recordándonos que debemos respetar el lugar que habitamos, pues no olvidemos que muchas personas estuvieron antes que nosotros, dejando en esta tierra sus vivencias, sufrimientos, alegrías y tristezas, la gran cantidad de estas emociones que quedan flotando en el aire, donde desde tiempos remotos hay asentamientos humanos. Resulta evidentes para aquellos que tienen la sensibilidad para observarlas, es decir, el poder establecer contacto con seres del más allá. Este tema es sobre el que girará nuestra narración escalofriante del día de hoy. Había mucha reticencia entre los viejos pobladores para comunicarse con los nuevos habitantes. También era la causa de que además la inmobiliaria había prometido escuelas en la zona para atraer potenciales compradores y que ningún intruso debía saber qué predio donde se iba a levantar la escuela había sido un panteón durante muchos años. Los albañiles y el velador, quienes habitaban un cuartucho de madera, habían ido con el ingeniero de la obra en varias ocasiones para advertirles sobre seres de ultratumba que los golpeaban. Les movían las herramientas de su lugar e incluso le daban de nalgadas a la secretaria del ingeniero. Cuando comenzaron a escarbar para poner los cimientos, encontraron una gran cantidad de ataúdes de madera carcomidos por el paso del tiempo. A los albañiles les fue prohibido hablar de dichos descubrimientos para no infundir pavor entre los padres de los futuros estudiantes. Los cadáveres fueron trasladados en el más absoluto de los secretos en un carro de volteo, a los que unos ancianos que observaban la obra predijeron que aquellos muertos iban a reclamar su tierra y que las cosas no iban a ir bien de ahora en adelante. No mucho tiempo después la obra fue terminada. Algunos ancianos sonreían con cierta malicia, pues suponían que no iban a tardar mucho en suceder algo terrible y que aquella escuela no tardaría en ser abandonada. El primer suceso sobrenatural fue durante la víspera de la inauguración del plantel. Los protagonistas de los sucesos son un matrimonio conformado por Juan, Azucena, su hija Laurita de 12 años y Ramiro de 13. Todo comenzó cuando una noche los esposos bajaban del autobús en la esquina del plantel. Ya la noche había caído desde hacía un rato. Siempre llegaban tarde a su casa debido a que su lugar de trabajo estaba en la Ciudad de México, pero eso no importaba porque ya contaban con su propia casa, aunque fuera algo retirada. Antes de dar la vuelta a la esquina para dirigirse a su hogar, la mujer descubrió en la calle a un niño como de 3 años que jugaba con sus caballitos de madera. Sus ropas eran humildes y calzaba guarachitos. El pequeño levantó el rostro y le sonrió cuando ella se detuvo unos segundos a verlo. Por otro lado, el marido venía preocupado por sus hijos porque se la pasaban solos todo el día, y absorto en sus pensamientos no notó la presencia del niño. Entonces la mujer le dijo que no podían dejar ahí a la pobre criatura pasando frío, pero al voltear se dio cuenta de que había desaparecido sin dejar rastro.
El marido no le dio importancia y la animó para que siguieran su camino. La mujer decidió no comentar nada a sus hijos. Mientras Azucena preparaba a Laurita para que se fuera a acostar, le pareció ver a un grupo de personas andrajosas observando su ventana desde el otro lado de la calle. Sintió que la sangre se le helaba y acto seguido apagó la luz para poder ver mejor a los intrusos. Ahí estaban, con ropas hechas jirones, cubiertos de barro y polvo. Se acercó a la ventana para observar sus rostros, pero estuvo a punto de desmayarse cuando vio que los visitantes tenían la parte de los ojos y la nariz demasiado oscuras, como si las tuviera huecas. En ese momento, sintió una presencia atrás de ella y volteó gritando. Laura despertó sobresaltada y encendió la luz. Frente a ellas estaba Juan, extrañado por la reacción de su esposa. Entonces ella soltó a llorar y lo abrazó. Él trató de que sus hijos se fueran tranquilos a la cama y tranquilizó a su mujer. Tal vez el cansancio la había hecho alucinar. Al día siguiente, después de la inauguración, Laura y su hermano se retiraron a sus respectivos salones. El jovencito, con su alegre carácter, hizo amigos inmediatamente y salió con ellos en el tropel al recreo. En cambio, su tímida hermana prefirió quedarse sentadita en su banca. Para ella era muy difícil socializar y aquel día más porque estaba consternada con el ataque de pánico que había tenido su madre. No tardaron en acercarse a la muchacha otras dos compañeras de su grupo, Angélica y Margarita. Laura comenzó a platicar con ellas y salió el tema de lo sucedido con su mamá. La primera chica esbozó una sonrisa burlona y la otra palideció de inmediato, pues ella y su hermana habían vivido algo similar. Estas experiencias sobrenaturales hicieron que entre las jóvenes naciera una gran amistad. Sabían que desde aquel momento serían inseparables. Siempre damos las cosas por el hecho, o que nuestro día va a terminar como lo planeamos, pero a veces el destino decide cambiar todo esto, ya sea para bien o para mal. Algo similar pasaría con la amistad de las chicas. Acabó el recreo y regresaron a su aula de clases. Al poco tiempo de comenzada la jornada, Laura pidió permiso para ir al baño. Su amiga iba a levantar la mano para acompañarla, pero una voz cargada de maldad resonó en su cabeza. ¡No lo hagas! Laura le sonrió antes de salir, sin saber que sería la última vez en su vida que lo haría. Sin saber lo que le esperaba, caminó tranquilamente por el pasillo hasta llegar a los alejados y fríos baños. Entró a ellos sin ninguna preocupación. El lugar estaba completamente solo. Se metió en el último sanitario mientras tarareaba una canción de moda, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando sintió un escalofrío al ver por la parte de abajo un par de pies cubiertos de barro que calzaba unos guaraches carcomidos por el tiempo. La muchacha respiró profundamente y con su temblorosa mano entreabrió la puerta. Ante sus ojos se encontraba un niño sucio con harapos que sostenía en la mano un crucifijo de metal, con los orificios por medio de los cuales se había atornillado a su ataúd. Las cuencas de sus ojos estaban vacías y de su boca salió un aire pestilente al mismo tiempo que una amenaza. ¡Lárgate de aquí! En ese momento entraron otras niñas, pero se detuvieron en seco cuando encontraron a Laura en el fondo temblando de miedo. Su timidez le había impedido gritar, por lo que todo el terror que sentía se le quedó guardado. En ese momento la muchacha cayó desmayada. Margarita fue la última persona en escuchar frases más o menos coherentes de su amiga, quien había perdido la razón, por lo que fue llevada a una institución psiquiátrica donde recibe atención. Las autoridades se han negado rotundamente a clausurar la escuela y ninguna persona volvió a mencionar haber visto seres de ultratumba deambulando por la escuela. Mientras tanto, Margarita decide abandonar sus estudios en dicho plantel, temerosa de tener visiones aterradoras. En cuanto al hermano de Laura, con dificultades terminó su formación académica, habiendo perdido su alegre carácter y siempre evitó ir a los baños de la escuela. El último hecho del que se tiene registro es cuando un niño perdió un juguete en un hueco que se había formado por las lluvias bajo la acera de los salones de primer grado.
Pero al meter la mano en aquel hueco fue mordido con mucha fuerza, a tal grado que estuvo a punto de perder un dedo de la mano derecha. Al principio se pensó que había sido una rata, pero cuando el doctor analizó con detenimiento las marcas de la mordida, confirmó que se trataba de una dentadura humana, y como en el caso de Laurita, se decidió guardar silencio ante la sociedad de padres de familia. Cuando visitas algún cementerio, ¿has visto cosas inusuales sobre las tumbas? Las monedas del pacto. Experiencia de Alberto Ferrer. Una vez fui al cementerio a llevarle flores a mi abuela y encontré sobre la tumba unas monedas de baja denominación, incluso fuera de circulación. Aquello me extrañó, pues no vi otra tumba con monedas, así que saliendo del cementerio me fui donde un amigo curioso y le pregunté: «Oye, mi amigo, ¿qué significan monedas sobre una tumba?» «Amigo Beto, en el mundo espiritual, eso quiere decir que alguien le compra simbólicamente tierra al muerto. ¿Y para qué? Para un trabajo ritual. Cuando se colocan monedas sobre una tumba es cuando se paga un deseo al muerto, y cuando esas monedas se entierran es cuando compras un lugar para enterrar un trabajo, ya que se utiliza como pago de tributo a ese espíritu. Puede ser por un favor o porque retiraron tierra de esa tumba y la pagaron con eso, o porque alguien se limpió con las monedas y las colocó ahí para que ese espíritu se lleve la mala suerte de esa persona. Eso no me gusta porque mi abuelita era muy católica. Las dejan por ofrenda cuando alguien va a buscar rastros espirituales, es decir, tierra, piedras o cualquier cosa de la tumba donde dejan la moneda. También esa persona deja, además de una vela blanca encendida, flores, al igual que lo hacen en la capilla antes de entrar al camposanto. También puede corresponder a que hicieron un pacto con el nombre para que trabajara para alguien. De esa forma, por intermedio de esas monedas, hacen que el espíritu del muerto trabaje para el que hizo. ¿Es decir, que están molestando a mi abuela? Depende, pues alguien lo toma para hechizar, para molestar y perturbar a una persona que odia o quiere hacerle mal. De esa forma, con este pacto, el alma toma forma de la figura del muerto, para ir a molestar al que hechizaron, pasando a ser llamadas monedas de pacto. Pero ¿por qué justamente su tumba? Eso no importa, puede ser cualquier tumba. Le buscan su alma a cambio de un favor, y dependiendo del trabajo van buscando las almas que están en distintas escalas espirituales. ¿Y qué hago ahora? Puedes hacer un ritual sencillo. Deberás encender una vela blanca y echar sobre la tumba agua bendita que moje las monedas, las cuales deberás luego recoger y enterrarlas en el mismo cementerio, pero las aplastas con el pie izquierdo. Fue así como Beto hizo el pequeño ritual a las monedas sobre la tumba, ya que hay muchos tipos de monedas y son muchos sus usos. Investigamos sobre las monedas. Algunas en su uso están malditas o benditas. Por ejemplo, por unas monedas vendieron a Cristo. Están las monedas que se usan como limosna, que es sufragio de las benditas almas, ya que la Santa Biblia dice: la limosna borra muchos pecados. Por eso los peregrinos ofrecían monedas ritualmente limpiadas a cambio de su dinero pagano. Se utilizan para hacer rituales para atraer el dinero, sacar la mala suerte. En la mitología, a las almas de los muertos que se les negaba el acceso al infierno, debían pagar un tributo al burquero, Caronte, como peaje, por lo que una moneda era introducida en la boca del muerto o sobre sus ojos. Estas monedas fueron utilizadas para llamar a los espíritus, y era a su vez una moneda de muerto, pues suelen dejarlas abandonadas en el lugar donde hicieron un pacto, como sucedió con la historia del amigo Beto Ferrer. El sótano y la muerte. El bochorno de la tarde persistía en la atmósfera inmóvil de aquel anochecer del agonizante verano. Ningún hálito de viento sacudía las frondosidades de la arboleda, ni refrescaba a la gente que ocupaba los bancos de los paseos del parque, o que deambulaban indolentemente huyendo del caldeado ambiente de sus hogares.
En uno de los rincones más apartados y ocultos del parque, apenas iluminado por un farol distante, cuchicheaban dos sombras. Desde fuera apenas si eran entrevistas, pues el ramaje de los corpulentos árboles y los recortados setos formaban una especie de habitáculo escondido al fluir de la gente. Te digo que no hay peligro alguno, lo tengo todo perfectamente estudiado. El que hablaba tiene una voz gruesa, pastosa, que modulaba con cierta dificultad. Su rostro, abotagado, brillaba por efectos del sudor que se acumulaba en los rollos de grasa del cuello y la doble papada que desborda el cuello de la fina camisa. Esas cosas entrañan siempre un peligro, señor Alfonso, replicó su interlocutor con cautela. No seas pusilánime, le recriminó el adiposo con un ronquido. Podemos ganar mucho dinero si sabemos hacer bien las cosas. Mucho, ¿entiendes? La palabra dinero hace que la mirada del otro centellee avariciosa y el llamado señor Alfonso remueve su mantecosa humanidad sobre las duras tablas de su asiento. Bueno, pero más tarde o más temprano la cosa saldrá a la luz, razona la otra figura, más delgada y casi sumergida en el fondo de tinieblas. Un destello de luz del farol incide sobre la carota atocinada y reluciente y da directamente sobre un ojo globuloso de húmedos fulgores y sobre otro opaco cubierto por una nube blancuzca. Es una cosa muy seria, resalta el hombre oculto en las sombras. Si nos descubren, daremos con nuestros huesos en la cárcel. Eres un maldito agorero, dice el señor Alfonso con su ojo fulgido clavado en la mirada remisa que parpadea en la oscuridad. ¿Por qué no piensas en todas las cosas buenas que pueden hacerse con un buen montón de dinero? Diversiones, caprichos, mujeres jóvenes. Las facciones hinchadas por la grasa se transfiguran mientras pronuncia tales palabras. Su ojo espejeante asaetea la oscuridad mientras el velado parece dar espasmos dentro de su cuenca. Tal como había anunciado, el médico hizo levantar un pedestal donde instaló la impúdica desnudez del ídolo prehistórico de la diosa Gisé. Aquel gesto fue tomado por la gente del pueblo como una baladronada casi irreverente, y no faltaba quien murmuraba que aquella insolencia con las tenebrosas fuerzas infernales no podía tener buenas consecuencias. Su hijo Demetrio, un pésimo estudiante, amigo de las francachelas, del alcohol y de las trifulcas, que regresaba con sus amigotes de una larga jornada de caza, se detuvieron al patio ajardinado de don Andrés. Todos ellos portaban escopetas y cananas, y debían de haberse prodigado las libaciones de vino y aguardiente, pues traían los rostros arrebolados, los ojos turbios y brillantes, hablaban en tono alto y proferían risotas. ¡Vaya cuerpo que tiene la diosa!, exclamó uno de ellos. Demetrio se volvió a mirar al ídolo. Las pupilas amarillentas fosforecían en la oscuridad. Al principio tuvo gracia la cosa, dijo con voz ligeramente aguardentosa, pero esta maldita estatua me está ahora fastidiando bien en serio. Mis padres se pasan los días discutiendo y al final sufro yo las consecuencias. ¡Maldita estatua! Inopinadamente, Demetrio se embaró. Sus ojos relucieron al tiempo que su semblante se contraía en un repentino acceso de cólera. Avanzó unas zancadas hasta colocarse ante la entrada del patio, cuya puerta metálica se hallaba abierta de par en par. La estatua, apenas entrevista en las sombras del patio, se encontraba frente a él a unos metros. Cargó la escopeta y se echó el arma a la cara. ¡No lo hagas!, le gritaron. El estampido restalló seco, seguido de un fuerte estruendo metálico producido por las postas al estrellarse contra la dura superficie del ídolo. Durante unos instantes todo pareció quedar suspendido. Luego se escuchó un estertor agónico y Demetrio se tambaleó. Horrorizados, los jóvenes corrieron a auxiliar a su amigo, que se desplomaba al suelo con el pecho y el rostro tinto en sangre.
¡Santo Dios! Las postas han rebotado en la estatua y le han alcanzado de lleno. De esta manera, la estatua cobró venganza. Fragmento de Los engendros de la oscuridad.